La tarde en que todo cambió empezó de la manera más banal posible. Era un miércoles cualquiera de abril, el sol todavía brillaba a pesar de ser ya casi las 8, y yo volvía a casa después de una jornada agotadora en la oficina. La ciudad de Madrid, como siempre, estaba llena de gente apurada, coches tocando el claxon y terrazas abarrotadas de personas disfrutando de la primavera. Mientras caminaba hacia mi portal, noté que algo no encajaba. No era el tráfico ni el ruido constante de la ciudad. Era algo en mi interior, como una intuición difusa que aún no lograba descifrar. Al abrir la puerta de casa, un aroma inconfundible me recibió. No era el de la cena cocinándose ni el de los productos de limpieza, sino un perfume masculino, fuerte, penetrante y totalmente ajeno a nuestro hogar. Me detuve en seco en el pasillo, confundido. Laura, mi mujer, no estaba en casa, al menos eso parecía. Sin embargo, el olor persistía, como si alguien hubiera estado allí hacía apenas unos minutos. Habré dejado alguna ventana abierta y entró algún aroma de la calle, pensé, intentando tranquilizarme. Pero no, todas las ventanas estaban cerradas. Mientras me acercaba al salón, percibí un detalle aún más inquietante: el abrigo de Laura no estaba en el perchero, y tampoco sus zapatos habituales. La situación se tornó más extraña cuando abrí la nevera para buscar algo de beber. Ahí, en la estantería inferior, vi una botella de champán, aún fría, y 2 copas, una de ellas con restos evidentes de haber sido usada. Laura odiaba el champán, nunca bebía ni una gota, decía que le producía dolor de cabeza. ¿Qué hacía entonces una botella recién abierta en nuestra nevera? ¿Y por qué había restos en una copa? Poco a poco, empecé a conectar los puntos en mi cabeza, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. No quería precipitarme, no quería pensar lo peor, pero aquello no tenía sentido. Fue entonces cuando escuché un sonido que me puso en alerta: el timbre del ascensor. Me acerqué a la puerta principal y miré por la mirilla justo a tiempo para ver cómo Laura salía del ascensor acompañada de un hombre. Él era alto, trajeado, con el pelo perfectamente peinado y una sonrisa arrogante en el rostro. Laura reía de manera exagerada, como si él acabara de contar el mejor chiste del mundo. Mi corazón se aceleró, y la sangre me subió a la cabeza. Los vi despedirse en la puerta del edificio. Ella le dio 2 besos en la mejilla, pero la cercanía entre ambos no era la de simples conocidos. La forma en que él le apartó un mechón de cabello antes de girarse y marcharse me dejó helado. Entró al piso unos segundos después, sin darse cuenta de que yo ya estaba allí. Apenas me miró al entrar al salón, como si estuviera distraída, hasta que notó que yo estaba de pie, mirándola fijamente. La expresión de sorpresa en su rostro fue breve, pero inconfundible. ¿Qué haces aquí tan temprano?, me preguntó, forzando una sonrisa que no logró disimular su nerviosismo. Me tomó un segundo decidir cómo responder. No tenía pruebas concretas de nada, solo aquella escena que acababa de presenciar y el aroma en el aire. Pero algo dentro de mí me decía que ese momento era solo el inicio de algo mucho más grande. ¿Y tú?, le respondí con voz calmada, aunque por dentro sentía como si me estuvieran encendiendo fuego. ¿De dónde vienes tan contenta? Laura titubeó un segundo, lo justo para que yo notara que estaba buscando una respuesta convincente. Finalmente, se encogió de hombros, quitándose el abrigo como si fuera cualquier otro día. Del trabajo, dijo, sin mirarme a los ojos. Quedé un rato con unas compañeras después, ya sabes, para despejarme un poco. ¿Por qué lo preguntas? Noté cómo evitaba mi mirada mientras iba hacia la cocina y abría la nevera. Se detuvo en seco al ver la botella de champán allí dentro, como si acabara de recordar algo que prefería haber olvidado. La cerró rápidamente, pero no antes de que yo lo notara. ¿Champán?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta de la cocina. ¿Celebráis algo en el trabajo? Porque hasta donde yo sé, odias el champán.
Laura giró la cabeza hacia mí, ahora sí con una expresión que intentaba ser de naturalidad, pero que le salía demasiado forzada. Ah, no es mío, dijo con rapidez. Debe ser de Marta, me lo dejó el otro día. Me pidió que lo guardara en frío. Marta era una de sus compañeras de trabajo, así que la excusa podría haber colado en otro momento. Pero no esta vez. No después de lo que acababa de ver. No después de aquel tipo que le apartó el cabello con una confianza que solo se gana con una intimidad que no deberían tener. Aún así, decidí no mostrar mis cartas de inmediato. Si algo me enseñaron los años trabajando en proyectos importantes, es que a veces lo mejor es aguardar el momento adecuado para actuar. Así que asentí, como si su respuesta me hubiera convencido. Claro, respondí, fingiendo indiferencia. ¿Qué tal en el trabajo? Ella se relajó al instante, como si mi tono le hubiera hecho creer que había superado la prueba. Se sirvió un vaso de agua y me contó una historia cualquiera sobre su día en la oficina. No la escuché. Estaba demasiado concentrado en mis pensamientos, intentando atar cabos y decidir cuál sería mi próximo movimiento. La oportunidad de obtener respuestas llegó antes de lo que esperaba. Esa misma noche, Laura se fue a la cama temprano, diciendo que estaba cansada. Me quedé en el salón, dándole vueltas a lo que había visto y a lo que sabía. Tenía que descubrir quién era ese hombre. No podía arriesgarme a confrontarla sin pruebas, porque si me equivocaba y todo era una gran coincidencia, pondría en riesgo nuestra relación sin necesidad. Entonces recordé algo. A Laura le encantaba dejar su bolso colgado en el perchero de la entrada. Nunca lo llevaba consigo al dormitorio. Me acerqué despacio, como si el simple hecho de acercarme pudiera delatarme. Revisé el bolso sin hacer ruido, buscando alguna pista. Y ahí, en el pequeño bolsillo interior, encontré lo que no quería encontrar, un recibo de un restaurante. La cuenta, con fecha de esa misma tarde, era para 2 personas, en un sitio caro del centro de Madrid. El nombre del restaurante me sonaba, lo habíamos visitado juntos en nuestro aniversario el año pasado. Lo que más me dolió fue ver lo cuidadosa que había sido al guardar aquel recibo, como si conservarlo fuera una especie de recuerdo de un momento especial. Cerré el bolso con cuidado y volví a sentarme en el sofá, con el corazón latiendo desbocado. El recibo no probaba nada definitivo, pero sumado a lo que había visto, la conclusión era clara. Laura no estaba siendo sincera conmigo. Durante las siguientes 2 horas, intenté calmarme. No podía estallar sin más, no quería que los niños nos oyeran discutir, y además, necesitaba más pruebas. Entonces tuve una idea. Laura siempre decía que odiaba las redes sociales, pero en el fondo era adicta a ellas. Abrí su cuenta de Instagram desde mi móvil. La tenía configurada como pública, así que no necesité su contraseña para ver las últimas fotos que había publicado. Nada sospechoso, hasta que vi la sección de historias destacadas. Había subido una serie de fotos del día anterior. En una de ellas, aparecía una copa de champán en un restaurante, junto a una nota que decía, pequeños placeres de la vida. Pero lo más revelador no era la foto en sí, sino el reflejo en la copa, una figura masculina, apenas distinguible, pero claramente presente frente a ella en la mesa. Me quedé mirando la imagen durante varios minutos, sintiendo cómo la rabia crecía en mi interior. La había pillado. No sabía quién era ese hombre, pero tenía la certeza de que ella me estaba ocultando algo importante. Esta vez no me quedaría de brazos cruzados. Había llegado el momento de pasar a la acción. Con el recibo y la foto como pruebas, sentí que por fin tenía algo sólido. Al día siguiente, seguiría a Laura. Necesitaba ver con mis propios ojos hasta dónde llegaba esta traición. Necesitaba enfrentarme a la verdad, por dura que fuera. A la mañana siguiente, Laura se comportaba como si nada hubiera pasado.
La vi preparar el desayuno para los niños, despedirlos con un beso en la frente y luego volver al dormitorio a arreglarse para ir al trabajo. La normalidad de sus gestos me ponía de los nervios, pero me obligué a mantener la calma. Mi plan era claro, seguirla, descubrir a dónde iba y con quién. Solo entonces la enfrentaría. Esperé pacientemente a que saliera de casa. Me puse una chaqueta ligera, cogí las llaves del coche y salí unos minutos después, manteniendo la distancia suficiente para no ser descubierto. Laura caminó hasta la esquina y se subió a un taxi. Sin dudarlo, encendí el motor y comencé a seguir el vehículo, cuidando de no llamar la atención. El taxi se detuvo frente a un edificio elegante en el barrio de Salamanca. No era su oficina. La vi bajar del coche y entrar en el edificio sin siquiera mirar a su alrededor. Me estacioné a una distancia prudente, observando desde el interior del coche. Pasaron unos minutos y, justo cuando estaba a punto de pensar que no sucedería nada más, lo vi. Era el mismo hombre del día anterior, el tipo trajeado con aire arrogante, que salía del edificio y se quedaba esperando en la puerta. Laura apareció poco después, y lo primero que hizo fue sonreírle de esa forma que yo creía exclusiva para mí. Lo siguiente que vi me revolvió el estómago, se dieron un beso, breve pero íntimo, como si fuera un ritual ya habitual entre ellos. No necesitaba ver más. Bajé del coche impulsado por la rabia. No tenía un plan, solo el deseo de confrontarla, de hacerla sentir el dolor que me estaba causando. Laura. Grité al cruzar la calle, lo suficientemente fuerte como para que ambos se giraran sorprendidos. Ella se quedó pálida al verme. No esperaba que estuviera allí, no esperaba ser descubierta. Su amante, en cambio, se limitó a mirarme con una expresión de altanería, como si estuviera preparado para cualquier escena que pudiera montar. ¿Qué demonios está pasando aquí?, pregunté, deteniéndome a 1 metro de ellos, conteniendo a duras penas el impulso de gritar. Javier, no es lo que parece, balbuceó Laura, claramente nerviosa, pero con ese típico tono que intentaba restarle importancia a la situación. No me vengas con esa mierda, repliqué, señalando al tipo. ¿Quién es él? ¿Desde cuándo llevas viéndolo a mis espaldas? El hombre dio un paso adelante, mostrando una calma irritante. Tranquilo, amigo. No hace falta montar un espectáculo en plena calle. Ese comentario fue la chispa que encendió la bomba dentro de mí. Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. No me hables como si fueras mi amigo. No tienes ni idea de lo que acabas de provocar. Javier, por favor. Intervino Laura, poniéndose entre los dos y empujándome suavemente hacia atrás. Déjalo, no es culpa suya. Ah, ¿no? ¿Y de quién es entonces? ¿Del champán, del taxi o de tus malditas mentiras? Escupí, furioso. Laura parecía al borde del llanto, pero yo no tenía compasión en ese momento. Años de confianza, de amor, de una vida construida juntos, se estaban desmoronando ante mis ojos, y todo por un tipo que ni siquiera tenía la decencia de apartarse. Vámonos a casa, por favor, suplicó ella, tomando mi brazo. Me zafé de su agarre, respirando hondo para no perder el control por completo. El tipo, viendo que la situación se ponía tensa, decidió retirarse. Nos vemos luego, Laura, dijo con desparpajo antes de girarse y alejarse calle abajo. ¿Nos vemos luego? Repetí con incredulidad, mirando a Laura. ¿De verdad piensas seguir viéndolo después de esto? Ella no supo qué responder. Se limitó a agachar la cabeza, avergonzada. En ese momento supe que cualquier intento de diálogo allí, en medio de la calle, sería inútil. Necesitábamos privacidad, aunque en mi mente ya se formaba una idea muy clara de lo que debía hacer. Sube al coche, ordené, con un tono más frío de lo que jamás creí posible. Laura obedeció sin protestar.
El trayecto hasta casa fue tenso y silencioso. Ella miraba por la ventana, mientras yo apretaba el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Una vez en casa, cerré la puerta tras nosotros y me giré para enfrentarla de nuevo. Ahora sí, explícame. Y no quiero excusas ni mentiras. ¿Quién es él y cuánto tiempo llevas engañándome? Laura rompió a llorar, pero no sentí lástima. Al contrario, cada lágrima me parecía una burla más a nuestra historia. Es un compañero de trabajo, comenzó, entre sollozos. Todo empezó hace unos meses. Fue un error, Javier, de verdad. No significa nada, te lo juro. ¿No significa nada? Repetí, con una risa amarga. Besarse en la puerta de un edificio, esconder champán en casa, salir juntos. No me trates como si fuera idiota, Laura. Si no significaba nada, ¿por qué demonios lo hiciste? Ella no supo responder. Se limitó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Ya no había marcha atrás. Sabía que esto sería el principio del fin. ¿Sabes qué? No quiero seguir escuchando tus excusas. Ya tomé una decisión. Vamos a hablar de qué sigue, pero será en condiciones. Ahora mismo, no puedo ni verte, dije, antes de dar media vuelta y dirigirme a nuestra habitación, cerrando la puerta de un portazo. Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de Laura besando a ese tipo volvían a mi mente como una película en bucle. La rabia y la impotencia me consumían por dentro. Había dedicado 15 años de mi vida a esa mujer, había construido una familia a su lado, y ahora, todo lo que habíamos creado se desmoronaba frente a mí. No era justo. No podía dejar que se saliera con la suya, como si nada hubiera pasado. Si ella había decidido traicionar nuestra confianza, yo me encargaría de que lo pagara caro. Al día siguiente, me levanté temprano, aún con el sabor amargo de la traición en la boca. Laura seguía en la cama, segaramente agotada por la discusión de la noche anterior. Me quedé mirándola unos segundos, recordando los buenos momentos que habíamos vivido juntos, y por un instante dudé. Pero esa sensación se desvaneció tan rápido como llegó. Esto ya no era cuestión de amor, sino de dignidad. Mientras me preparaba un café en silencio, comencé a trazar un plan. No sería un arrebato impulsivo, sería algo metódico, bien pensado. Quería que Laura sintiera, al menos una parte, del dolor que me estaba causando. Sabía que no bastaba con pedirle el divorcio, no quería que se marchara como si nada. Ella tenía que perder algo importante, algo que le doliera tanto como a mí me dolía su traición. Lo primero que hice fue contactar a un amigo mío, Alberto, un abogado especializado en divorcios que había pasado por una situación similar. No me apetecía compartir los detalles de lo que estaba pasando, pero necesitaba su asesoramiento para prepararme. Me dijo que si quería que el proceso me beneficiara, debía ser yo quien diera el primer paso. El que golpea primero, golpea 2 veces, me advirtió. Con esa idea en mente, fui recopilando pruebas. No tenía intención de hacer pública la infidelidad, no quería que mis hijos sufrieran más de lo necesario, pero necesitaba algo que pudiera usar a mi favor si las cosas se complicaban. Guardé el recibo del restaurante, hice una captura de pantalla de la foto del champán que había subido a Instagram, y también anoté la dirección del edificio donde la había visto con aquel tipo. Durante el resto del día, Laura intentó acercarse a mí varias veces. Me pidió que habláramos, que lo intentáramos arreglar, pero yo me mantuve frío, distante. No estaba dispuesto a dejarme manipular por sus lágrimas o sus palabras vacías. Cada vez que intentaba justificarse, solo conseguía aumentar mi rabia. Por la tarde, decidí pasar a la siguiente fase de mi plan, destruir la relación de Laura con su amante. Sabía que si él también tenía algo que perder,
las cosas se complicarían para ambos. Así que me propuse averiguar quién era realmente ese hombre. Volví al edificio donde los había visto el día anterior y, tras esperar un rato, lo vi salir. Lo seguí hasta una cafetería cercana, donde se reunió con un grupo de compañeros de trabajo. Allí, escuchando discretamente desde una mesa cercana, pude oír que lo llamaban Javier, y que trabajaba en una consultora importante. No fue difícil encontrar más información sobre él. Un par de búsquedas en redes sociales y su perfil profesional me dieron todo lo que necesitaba. Estaba casado, tenía 2 hijos pequeños, y por lo que pude ver, su esposa no tenía ni idea de lo que estaba haciendo a sus espaldas. Ese detalle me dio la ventaja que buscaba. Podía confrontarlo directamente o enviarle un mensaje anónimo a su esposa. Lo pensé durante un buen rato, hasta que decidí que lo mejor sería darle a él la oportunidad de terminar con todo antes de que yo tomara medidas más drásticas. Esa noche, mientras Laura dormía, le envié un mensaje desde un número desconocido. Sé lo que estás haciendo con Laura. Tienes 2 opciones, acabar con esto ahora o asegurarte de que tu esposa lo sepa todo. Elige bien. Esperé una respuesta que nunca llegó, pero no me importó. Sabía que, tarde o temprano, él sentiría la presión. Al día siguiente, Laura estaba más callada de lo habitual. No dijo mucho durante el desayuno, y cuando se fue a trabajar, noté que llevaba el móvil en la mano, revisando los mensajes con expresión preocupada. Funcionaba. Algo estaba pasando, y ella no sabía cómo manejarlo. Pasaron 3 días antes de que la situación explotara. Laura llegó a casa más temprano de lo habitual, con los ojos hinchados y la expresión desencajada. Sin decir nada, se sentó frente a mí en el salón. Me ha dejado, dijo finalmente, con la voz rota. Dice que no quiere arriesgarse a perder a su familia. No pude evitar esbozar una sonrisa irónica. Qué curioso. Parece que ahora la familia sí le importa, respondí, disfrutando un poco del sabor de la venganza. Laura no contestó. Se limitó a mirarme con una mezcla de desesperación y tristeza, como si por fin estuviera empezando a entender lo que había perdido. Pero no sentí lástima. Si ella había decidido destruir lo que teníamos, ahora le tocaba lidiar con las consecuencias. Sabía que aquello era solo el principio. La venganza me había dado una pequeña satisfacción, pero aún quedaba mucho por hacer. Todavía debía decidir el futuro de nuestro matrimonio y, sobre todo, proteger a mis hijos de todo esto. Lo que estaba claro es que ya nada volvería a ser como antes. Los días siguientes transcurrieron en un silencio incómodo. Laura evitaba cualquier intento de acercarse a mí, y yo tampoco estaba dispuesto a ceder. La tensión era palpable, pero ambos sabíamos que, tarde o temprano, tendríamos que enfrentar lo inevitable. No se podía ignorar lo que había pasado, ni seguir viviendo bajo el mismo techo como si nada hubiera ocurrido. Era momento de tener una conversación definitiva. Fue un domingo por la noche, después de acostar a los niños, cuando Laura se sentó a mi lado en el salón, nerviosa, jugueteando con sus manos. Por primera vez en mucho tiempo, parecía vulnerable, casi frágil. Me miró con los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando antes de reunir el valor para hablar. Javier, tenemos que hablar, de verdad, dijo con voz baja, casi temblorosa. Sí, supongo que sí, respondí con frialdad, sin apartar la mirada de la televisión, aunque apenas prestaba atención a lo que pasaba en la pantalla. Laura tomó aire profundamente, como quien se prepara para un salto al vacío. Sé que lo arruiné, sé que nada de lo que diga va a cambiar lo que hice, pero, quiero que sepas que lo lamento de verdad. No fue algo que planeé, no buscaba hacerte daño. Sentí un nudo en la garganta, pero me negué a ceder ante la emoción. Había escuchado demasiadas excusas durante esos días. Había visto demasiadas lágrimas que ya no significaban nada para mí. No fue algo que planeaste, ¿eh?
Dije, con un tono ácido. ¿Y cómo llamas a esos meses de mentiras, de escapadas, de besos a escondidas? Porque a mí me parece que requirió bastante planificación. Laura bajó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Durante unos segundos, el silencio se instaló entre nosotros, pesado, como una losa. No puedo cambiar lo que pasó, Javier, continuó ella, con la voz quebrada. Pero estoy dispuesta a hacer lo que sea para arreglar esto. Quiero que lo intentemos, por los niños, por lo que hemos construido. Sus palabras me golpearon, no porque fueran inesperadas, sino porque tocaron una fibra que yo creía muerta. Durante años, todo lo que había hecho, todo lo que había construido, había sido pensando en nuestra familia, en darle a nuestros hijos un hogar estable. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, ¿tenía sentido seguir luchando por algo que ya no existía? ¿Por los niños? Repetí, mirándola por primera vez directamente a los ojos. Si realmente te hubieran importado, no habrías hecho lo que hiciste. ¿Sabes cuál es la peor parte de todo esto, Laura? No es solo que me hayas traicionado a mí, es que arruinaste lo único que realmente me importaba, nuestra familia. Laura no pudo contener el llanto. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero yo ya no sentía compasión. Me dolía verla así, claro, pero ese dolor se mezclaba con la rabia y la decepción, formando un cóctel amargo que no me dejaba pensar con claridad. ¿Y qué quieres que haga? Preguntó finalmente, con un hilo de voz. ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que nos divorciemos? Dímelo y lo haré. Por un momento, me quedé en silencio, sopesando sus palabras. La opción del divorcio había estado rondando mi cabeza desde el principio, pero ahora, frente a ella, parecía demasiado simple, demasiado inmediato. Sabía que el divorcio era el camino lógico, pero también sabía que no sería fácil. Implicaba explicarles a los niños por qué mamá y papá ya no iban a vivir juntos, implicaba partir nuestra vida en dos, dividir amigos, recuerdos, momentos. No lo sé, Laura, dije finalmente, con honestidad. No sé qué quiero. Lo único que sé es que ya no confío en ti, y sin confianza no hay matrimonio que pueda sobrevivir. Ella asintió, como si esperara esa respuesta. Parecía derrotada, como si supiera que el daño era irreparable. Quiero que lo pensemos bien, por los niños, continué, más calmado. No voy a tomar una decisión impulsiva, porque ellos merecen algo mejor que eso. Pero tampoco voy a fingir que todo está bien. Lo que hiciste cambió todo, y no sé si hay vuelta atrás. Laura se levantó del sofá, incapaz de seguir aguantando la conversación. Se dirigió al dormitorio, dejándome solo en el salón, sumido en mis pensamientos. Por primera vez en días, sentí algo más allá de la rabia. Sentí tristeza, una tristeza profunda, por lo que habíamos perdido, por lo que nunca volvería a ser. Me quedé allí sentado durante horas, recordando los buenos momentos, las risas, los viajes, las noches en vela cuidando a los niños. Todo lo que habíamos construido juntos ahora se desmoronaba, y yo no sabía si quería reconstruirlo o dejar que se derrumbara del todo. Cuando finalmente decidí irme a la cama, supe que, pasara lo que pasara, lo más importante ahora eran mis hijos. Si algo debía guiar mi decisión, era su bienestar. Si continuar juntos como pareja significaba un ambiente tóxico para ellos, entonces sería mejor separarnos. Pero si había alguna posibilidad de salvar lo que quedaba, sería solo por ellos. Esa noche, mientras me tumbaba en la cama al lado de Laura, quien dormía en silencio con la cara aún húmeda por las lágrimas, tomé una decisión: hablaríamos con un terapeuta familiar. No para salvar nuestro matrimonio, sino para entender si había algo que salvar o si lo mejor era tomar caminos separados. No era una decisión definitiva, pero era un paso adelante. Y eso, al menos, era algo. La semana siguiente fue un torbellino de emociones contenidas.
Laura y yo apenas cruzábamos palabra, y cuando lo hacíamos, era únicamente por cuestiones relacionadas con los niños. La distancia emocional entre nosotros se sentía más grande que nunca, como si un abismo nos separara. Aunque aún vivíamos bajo el mismo techo, éramos poco más que dos extraños compartiendo una rutina. El viernes por la tarde llegó el momento de la sesión con el terapeuta familiar. Laura accedió sin protestar, aunque su rostro reflejaba la misma mezcla de ansiedad y tristeza que había mostrado desde el día de nuestra confrontación. Yo tampoco tenía muchas expectativas. No buscaba una reconciliación milagrosa ni palabras mágicas que repararan lo irreparable. Lo que quería era claridad, una forma de entender si era posible seguir adelante o si había llegado el momento de ponerle fin a todo. La sesión comenzó con preguntas básicas sobre nuestra historia, nuestra relación y los eventos recientes. Al principio, ambos nos mostramos reticentes, pero poco a poco el terapeuta nos hizo abrirnos. Laura confesó entre lágrimas que se sentía vacía, que había perdido el rumbo y que, en medio de esa confusión, cometió el peor error de su vida. Yo, por mi parte, admití que sentía un profundo resentimiento, no solo por su infidelidad, sino por la destrucción de lo que consideraba una vida estable y feliz. ¿Qué esperas lograr con estas sesiones?, preguntó el terapeuta, dirigiéndose a mí. Lo pensé durante unos segundos antes de responder. Quiero saber si es posible convivir por el bien de los niños, pero también quiero ser justo conmigo mismo. No puedo vivir una mentira ni obligarme a confiar en alguien que me ha traicionado. Necesito claridad para decidir si lo mejor es separarnos o intentar reconstruir algo. El terapeuta asintió, tomando notas. Luego, se dirigió a Laura. ¿Y tú? ¿Qué esperas lograr? Ella respiró hondo antes de responder. Quiero recuperar a mi familia. Sé que no será fácil y que tal vez Javier nunca vuelva a confiar en mí, pero estoy dispuesta a hacer todo lo posible para demostrarle que aún podemos ser una familia. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo ya no era el mismo hombre de antes. No podía simplemente olvidar lo sucedido. Sabía que, pasara lo que pasara, la confianza rota no se repararía de la noche a la mañana, si es que alguna vez se reparaba. Las siguientes sesiones fueron un intento de reconstrucción, más por nuestros hijos que por nosotros mismos. Poco a poco, comencé a ver las cosas con mayor claridad. No era cuestión de si amaba o no a Laura, el problema era que el amor, por sí solo, ya no bastaba. Sin confianza, sin respeto mutuo, el amor se convierte en una carga, un recordatorio constante de lo que pudo ser y no fue. Un mes después de la primera sesión, Laura y yo tuvimos nuestra última conversación. Fue una tarde de domingo, mientras los niños jugaban en el parque. Nos sentamos en el mismo sofá donde habíamos tenido nuestra primera discusión, pero esta vez, el ambiente era diferente. No había gritos, ni lágrimas, ni reproches. Solo había resignación. Creo que ambos sabemos lo que tenemos que hacer, dije, con voz serena. No quiero que esto se convierta en una guerra, ni que los niños sufran más de lo necesario. Podemos hacerlo de manera civilizada. Laura asintió, con los ojos vidriosos. Sí, creo que es lo mejor. No quiero seguir dañándote ni dañando lo que queda de nuestra familia. Ese fue el final. No hubo grandes dramas ni escenas de película. Fue un acuerdo entre dos personas que, pese a todo, se habían amado en algún momento y querían lo mejor para sus hijos. Decidimos separarnos de manera amistosa, manteniendo siempre el foco en el bienestar de Martín y Sofía. La vida después de nuestra separación no fue fácil. Hubo días en los que me invadía la tristeza, otros en los que la rabia volvía, y muchos en los que simplemente me sentía vacío. Pero poco a poco, empecé a encontrar un nuevo equilibrio. Aprendí a disfrutar de mi tiempo a solas, a valorar las pequeñas cosas y, sobre todo, a priorizar lo que realmente importaba, mis hijos. Laura y yo mantenemos una relación cordial por ellos.
No somos amigos, pero tampoco enemigos. Ella ha seguido su camino, y yo el mío. A veces me pregunto si fue todo un error desde el principio, pero luego recuerdo que de esa relación nacieron dos de las personas que más amo en este mundo. Y eso, a pesar de todo, hace que haya valido la pena. ¿Qué aprendí de esta experiencia? Que el amor no siempre es suficiente, que la confianza es el pilar sobre el que se construye cualquier relación, y que, cuando ese pilar se quiebra, a veces lo más sano es aceptar que ha llegado el momento de dejarlo ir. Ahora, mi vida sigue adelante. Me he reencontrado conmigo mismo, con mis pasiones, con mis sueños. No sé qué me deparará el futuro, pero sé que estaré bien. Porque, al final, lo importante no es evitar las caídas, sino aprender a levantarse y seguir caminando.